aquí estamos, esperando el gobierno, esperando el gobierno. No, te sorprendieron, pero no, mira, aquí estamos. Un abrazo a todas las personas venezolanas que residen en nuestro país. Hoy es su fiesta de independencia, creo que en el 1811, así que a todos esos venezolanos y venezolanas, y muy especialmente a una persona muy apreciada aquí, a Mariela, la modelo, que está de fiesta hoy por la independencia, a pesar de todos los inconvenientes que hay por allá. Modelo de verdad, modelo profesional. Por eso es que ella todos los días ya tiene 365 vestidos. A Juárez. A Juárez, sí, porque se mezclan, tiene usted razón. Claro. El 5 de julio de 1961 llegó la famosa delegación del Partido Revolucionario Dominicano al país. ¿Qué es eso? Ustedes dirán. Bueno, ya había pasado el tiranicidio, el país estaba viviendo unos momentos muy difíciles, pero la democracia tenía que implantarse, tenía que seguir, y llegaron al país don Ángel Miolán, Ramón Castillo, Nicolás Silva y Sacha Bollman. Fue a recibir a esa delegación Emilio Rodríguez de Morici. ¿A qué vinieron? Ellos vinieron a preparar el regreso del profesor Juan Bosch y naturalmente a armar todo lo relacionado con las primeras elecciones después de la tiranía, que se celebraron en diciembre de 1962. De esa delegación, don Ángel Miolán siguió siendo una persona de gran influencia en la política. En el Estado dominicano se le considera el pionero de turismo. Él fue el que comenzó con la necesidad de que nosotros creyéramos en el turismo, con mucho tesón, mucha dedicación, e incluso tuvo que soportar aquello que decía, ¿y los turistas dónde están? En la cabeza de Miolán, porque no llegaban. Nicolás Silva luego tuvo desvaríos ideológicos y se pasó a las filas del reformismo. Y después Mon Castillo tuvo también esos deslices partidistas. Sacha Bollman se quedó en la política dominicana hasta su muerte. Era un personaje importante, de esos que negociaban, pactaban, y muy importante, pero es bueno recordar ese hecho. Hay un pendiente internacional diplomático que demuestra una vez más cómo esto es tan diferente. El presidente de la República en uno de sus discursos dijo que él no era adanista, que eso no es verdad, que él no se creía que todo lo había hecho por primera vez, que él reconocía algo del pasado, pero yo insisto, y lo digo en primera persona, que si todos los que están, que son parte del cambio, comenzaron su vida y su participación en el país a partir del 16 de agosto del 2020, comenzaron a reinventar la patria. Y todo es aceptado y todo tiene su explicación, al punto que el referente ético de Palacio dijo que lo detectado y expuesto en los informes de la Contraloría General de la República, esos son errores subsanables. Pues ocurrió un hecho que involucra a un cónsul dominicano en Barcelona. Es el cónsul Méndez Pérez. El cónsul Méndez Pérez, al parecer, estaba conduciendo con su estado comprometido. No el Estado Nacional, sino al parecer había consumido posiblemente un traguito de vino, pero estaba torpe en la conducción y chocó a otro vehículo. Se negó a someterse a la prueba de alcohol porque él pensó que tenía la inmunidad diplomática. Perfecto, nos puede ocurrir a todos. Pero ¿qué ocurrió? Que cuando le preguntaron al embajador dominicano en el Reino de España, incluso utilizó un término que quizás como siempre la cultura ibérica nos fascina y tenemos mucho contacto con la misma. Quizás ya el honorable señor embajador que está escribiendo sus memorias allá
dio un término que quizás en España tiene sentido, pero lo que ha dicho ese eminente dominicano fue, no hombre, no hay grandes abolladuras. Esa ha sido la respuesta. Me imagino que luego otro de los inefables, que es el ministro de Relaciones Exteriores, tratará de explicarnos el término usado por el honorable señor embajador dominicano en España cuando dijo, hay escasa abolladura. Lo lamentable es que un representante consular en cualquier país tenga comprometido el nombre nuestro porque estaba conduciendo con un estado comprometido. Pero esas son las cosas de ahora. Yo me imagino, póngalo en lo otro, eso fuera un escándalo. Cónsul borracho choca un vehículo en Barcelona. No hay grandes abolladuras, son errores subsanables. Qué interesante. Claro, igual como el caso de sale ahora en la prensa que la mujer cuyo cuerpo fue lanzado del cuarto piso de un hotel no denunció a su esposo para que no perdiera el trabajo. Sí, para que no perdiera el trabajo. Y esa relación tóxica de violencia de género que degeneró en un homicidio. La razón precisamente por eso, la razón por la que ella no denunciaba era precisamente por eso, porque para evitar que terminara en esa situación que afectara el sustento de la familia. Y por eso decimos en reiteradas ocasiones que ese anuncio de que con la reforma de la Policía Nacional vamos a resolver el problema de violencia y de seguridad ciudadana de la República Dominicana, al final no va a cumplir los resultados. ¿Por qué? Porque como dicen los datos estadísticos, el 67% de los casos de violencia de la República Dominicana se dan en espacios de convivencia, y eso no se puede resolver aún solucionásemos el tema de la Policía Nacional, que en efecto tampoco lo vamos a lograr con las medidas que estamos implementando. Lamentablemente no es así. Y hay un desafío muy serio con los operadores del sistema de atención a la violencia contra la mujer y violencia intrafamiliar. La mayoría de las personas que son víctimas de violencia, a mitad del proceso, se detienen o abortan el proceso, a veces por presión de los mismos miembros de la familia y a veces incluso los mismos operadores del sistema son apáticos. Apáticos porque están agotados, sobresaturados, porque el sistema de atención a violencia aquí en el país está sobresaturado, tiene mayor cantidad de casos que la capacidad de atender. Tanto el departamento o la Dirección de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar de la Policía Nacional, pese a que este gobierno le ha mejorado la capacidad significativamente, y en ese sentido hay que reconocer el gobierno del presidente Abinader, que como parte de la estrategia de seguridad ciudadana, esa es una de los 4 elementos de la estrategia que ha implementado, mejorar las capacidades de la Policía Nacional y en efecto así lo ha hecho, pero no es suficiente porque se ha mejorado un poco la capacidad de la policía. Ya hay presencia, por lo menos en las regionales de la policía, de atención a la mujer desde la policía, pero no se ha complementado con el Ministerio Público para darle respuesta. Entonces la policía tiene la denuncia, pero entonces el Ministerio Público no tiene la capacidad para darle seguimiento. Y en el Poder Judicial, entonces no sale la orden a tiempo. Entonces, de todos modos, tenemos un perro que se muerde la cola y vemos la cantidad de feminicidios que siguen aumentando y tenemos mayor cantidad este año con relación a la misma época del año
anterior. Entonces, sí, el gobierno desde el Poder Ejecutivo ha hecho ingentes esfuerzos, es cierto, y hay que reconocerlo porque tenemos que ser objetivos. Sin embargo, no ha sido suficiente. Pero desde la sociedad todavía hay que seguir haciendo esfuerzos en la conducta. La familia sigue presionando, diciendo, no, deja eso así, porque ese es el padre de tus muchachos, ¿quién va a mantener esos muchachos? Entonces, está la presión social, están los operadores del sistema que están saturados, hace falta más recursos y hace falta más conciencia de que la violencia social no se resuelve solo atendiendo el problema de la reforma de la Policía Nacional. Es mucho más complejo y tenemos que involucrarnos todos. Hace unos meses, quizás 2 años, bueno, son 48 meses. Sí. Margarita Cordero tiene un trabajo en Diario Libre sobre estos casos de violencia. A mí me gusta llamarlo asesinatos, realmente. Yo ahí tengo una deformación profesional. Y en el trabajo de hoy dice que cada 72 horas hay un asesinato, que la víctima es una mujer. ¿Usted sabe lo que es eso? Cada 72 horas. Claro, y barato me lo encuentro, como dicen, poco me lo encuentro. Le ganan los accidentes de tránsito. Sí, todavía tristemente seguimos con esa cifra. Y lamentablemente hay otro problema mayor, y es que en República Dominicana, a pesar de esa lamentable cifra, el feminicidio todavía no está legalmente tipificado. O sea, seguimos diciendo que hay que enfrentar el desafío de los feminicidios, pero no hemos resuelto el tema en la legislación, igual como pasa con la seguridad ciudadana. Todavía siguen 13 normativas que están durmiendo el sueño eterno en el Congreso. La ley de seguridad ciudadana no ha salido del Congreso. La ley de seguridad privada tampoco. La ley que crea el sistema nacional o que actualiza el sistema nacional de inteligencia. La ley del sistema nacional, el sistema de seguridad y defensa nacional y otras tantas leyes, incluyendo la que actualiza la ley de armas. Aquí cualquiera puede tener un arma de fuego. Usted mencionaba la vez que tuvimos aquí a los profesionales encargados de ciberseguridad. Claro. Y se mencionaba ese proyecto que sigue siendo proyecto. También la ley. Es importante y tiene supuesto relación con todo. Claro que sí, y está todo el tema de la protección de los datos. Entonces, estamos exigiéndole a los fiscales, le exigimos al Ministerio Público, le exigimos al Poder Judicial, le exigimos a la policía, a las Fuerzas Armadas, le exigimos a Migración. Sin embargo, nuestros legisladores y la misma sociedad civil no ha resuelto los temas fundamentales, que es que salgan las leyes que necesitamos para poder hacer cumplir esas leyes. Yo no le quiero decir una noticia ahí que como usted no la tiene en agenda, no la voy a mortificar. Tenemos que hacer un cambio, pero recuerde que tenemos como 2 meses que no se habla del Código Penal. Eso se quitó también. Ah, claro que como sí, que eso porque no es preocupación. porque ahí están las causales, que ya de eso no se habla, No, porque eso ya lo lo quitaron. quitaron. Claro, pero es que tenemos un invitado tan maravilloso hoy, que yo creo que no deberíamos estar amargándonos. Definitivamente. Con estos temas. Y no es paradoja, pero vamos a hablar de lo menos que ustedes se imaginan con ese invitado. Ah, bueno, van a hablar con el ex ministro de Cultura, Sí. con el ex cónsul en Nueva Sí. York, con uno de los urbanistas y de sí. los arquitectos más... Sí. No, pero no Y vamos a también hablar. era ex secretario de Estado, porque en ese tiempo también eran secretarios de Estado. Exactamente. Sí, Sí, claro. pero
Yo creo que es lo una que menos trivia se imaginan difícil. de lo que vamos a hablar. Además, amigo del Don, ¿tú sabes? Ay, sí, claro que sí. Ay, sí. Ay, Vamos sí. a hacer una pausa, Francis. No, para ya, darle estos chismes fuera de... Un saludo a Rosa NG, que debe estar en sintonía. ¿Sabe de quién se trata? Se trata de Eduardo Selman, el hombre de la Avenida Mella, ese mismo. Uno de los jóvenes que fue beneficiario con una beca para estudiar fuera cuando el gobierno de don Juan Bosch, uno de los transformadores de la ciudad, y como dijimos, con muchísimos cargos públicos. Pero oye las casualidades, hoy 5 de julio, cuando llegó aquella comisión que vino a preparar la llegada de don Juan y a preparar también las elecciones, a presentarse. El 30 de junio, día del cumpleaños de don Juan, te tuve muy presente, porque todas las personas que te quieren, que no te quieren, que te criticaron, que te hacen bullying, quizás desconocen esa parte, como ahora todo se pierde y todo permanece un segundo, esa parte del Juan Bosch entrañable, del amigo imperecedero, que no se podía arriesgar por nada, y de esa persona a quien, gracias a tu iniciativa y de otras personas que querían a don Juan, le construyó una casa al hombre. Eso es increíble, que a un político dominicano los amigos le construyan una casa. Y después, cuando le entregó el título, don Juan le dijo, no es esto. Y vamos a hablar con Eduardo Selman, el amigo de don Juan, y también el amigo de don Bienvenido, que está ahí viendo. Bienvenido, Eduardo, qué bueno tenerte. Ay, gracias. Yo me siento muy complacido, porque no quiero que lo entienda como una coba, pero si hay un programa que yo escucho y estoy atento, es a este. ¿Oíste? Ay, Dios Gracias. mío. Pero no lo quiero decir para hacerle la gracia a ustedes. Es que es tan auténtico lo que se oye por a través de lo que ustedes dicen, sin falacia, sin hablar mal, sin exagerar nada. Entonces, eso tiene un valor. Y yo creo que ustedes están muy bien recompensados, porque la audición que ustedes tienen, bueno... ¿Por eso estás aquí? No, yo estoy aquí por ti. Okay. Porque tu invitación para mí tuvo tanto poder que estoy aquí sentado. Yo hace mucho que no voy a los medios. Eso me dijeron, que tú conseguiste, Eduardo. Sí, lo conseguí. Eduardo, cuando te fuiste a estudiar, cuando dijimos la mella, tienes que explicar, porque yo te decía fuera del aire, y aquí tenemos testigos, que muchos creen, pero esta gente son como unos popis, qué sé yo. Sí. Y no es así. Ustedes son unos capitaleños fajadores que la vida y los recompensó, el trabajo, y son muy queridos. Por eso mencionábamos a Rosa NG, porque te conoce desde siempre. Mira, habla de ti, hombre. Me pusiste a hablar precisamente de cuando mencionaste la forma en que me presentaste. Mi papá murió el día de mi graduación de bachiller, con 41 años. Éramos 4 varones, el más pequeño tenía 1 año y medio, mamá apenas 34. Y como su nombre lo indica, Muñeca, mamá era una mujer muy bella, pero ella se concentró a educar a sus hijos y a producir para mantenernos. Una leyenda en el mundo de la música, de la discografía. Ella hizo un trabajo, y eso nos valió la educación que recibimos, el empeño de ella, su ejemplo. Siendo una mujer tan bella, ella no le interesó tener otro matrimonio, aunque tuvo pretendientes. Y ella me lo confiaba y me decía, yo no necesito eso, lo único que yo quiero es educarlo a ustedes. De modo que para nosotros el éxito que hayamos podido lograr en la vida se debe fundamentalmente al esfuerzo y el sacrificio de mamá, y desde luego eso nos compromete a tratar de cumplir también con la sociedad y devolverle a la sociedad lo que la sociedad nos otorgó a través del trabajo de mamá, desde luego. De modo que yo te agradezco muchísimo esta invitación y haberme dado la oportunidad quizá de
hablar un poco de esa intimidad y de lo que, como uno se siente. Y yo me siento tan feliz, primero, de ser dominicano, segundo, de haber logrado, ¿verdad?, que en mi familia somos 4 profesionales, los 4 hijos, y esa oportunidad que nos ha dado el país. Desde luego hay un aspecto personal que en el caso mío, de manera muy especial, fue ese manejo personal con don Juan. Les voy a contar brevemente ese encuentro. El 20 de octubre de 1961, en la tarde, se estaba produciendo una actividad de la Unión Cívica en el Parque Independencia, y muy cerca, en el Espaillat, se comenzaron unas manifestaciones de jóvenes. Mataron 5. Y llegaron al parque los guardias, los camiones de armados, y yo salí corriendo por la Palo Hincado, camino a la Avenida Mella para mi casa. A mitad entre la Mercedes y la Juan Isidro Pérez, alguien, nunca supe quién fue, gritó: llegó Juan Bosch. De modo que yo doblé la Juan Isidro Pérez y bajé la Polvorín, que era la calle de donde vivían sus hermanas. Claro. Y llegando don Juan del aeropuerto, llegaba yo en ese momento. Y la primera persona a quien él le dio la mano fue a mí. ¿Cómo el destino me iba a decir que lo que se iba a producir, yo estoy hablando de Erizado, todo. Se iba a producir una relación de padre e hijo entre él y yo? Desde luego yo me inscribí en el partido. PRD entonces. PRD sí. Entonces. Pero desde luego me vinculé de una manera muy personal, muy cercana a don Juan. Y algo que yo entendía que le debíamos, que él pudiera tener una casa donde vivir. Y cuando yo lo anuncié, voy a decir esto por primera vez, para que me escuchen. La primera persona que me llamó fue Joaquín Balaguer. ¿Y qué tú hiciste? Fui a verlo. Él me mandó a buscar. Y me dijo: oí que tú le vas a hacer la casa a Juan. Sí, presidente, voy a tratar. Y me dijo: ¿con qué te puedo ayudar? Y yo le dije: está de usted, presidente, lo que usted disponga. Llamó a Caunabo Javier, delante de mí. Caunabo Javier Castillo, que era el director Vitola de CORDE. Sí. Y le dijo: el arquitecto Selman te va a ver para un asunto privado. Dispón de todo lo que sea posible para lo que él necesita. Yo fui, desde luego don Juan nunca lo supo, porque el doctor Balaguer me lo pidió. Se lo deje saber a Juan, porque no lo va a aceptar. Lo conocía perfectamente. Se conocían. Claro. Y cuando yo fui donde Caunabo, dije: bueno, ustedes tienen cemento, quiero decir el gobierno, y posiblemente yo necesite travertino para los pisos y revestimiento de los baños. ¿Ya tenías el solar? Ya yo lo había comprado. Okay. Yo lo había comprado ya. Era un basurero. Sí. Que era de Julia Dolores Gerardino. Estoy hablando de todo en público por primera vez. Julia Dolores, cuando yo le dije que yo quería un solar que ella tenía y que eso estaba convertido en un basurero, y le di la dirección, me dijo: ¿y para qué tú quieres eso? ¿Eso es un basurero? Le digo: sí, yo sé. Y le digo: porque le quiero hacer la casa al profesor Juan Bosch. Y me dice ella: pero es un basurero, eso no sirve para hacer una casa. Y yo le dije: yo tomé las medidas. Y acuérdate que como yo soy arquitecto, creo que lo puedo resolver. Además no es una cosa ostentosa, es una casa modesta. Me dijo: mira, te la vendo si me compras la Casa Nacional. Y le digo yo: espérate, que esto no es el partido,
es Eduardo Selman, que lo va a comprar y que le va a hacer la casa. No es el PLD. Y me dijo, pero la Casa Nacional es de mi propiedad. Y el alquiler que ustedes pagan es 60 pesos mensuales. Y hace mucho que ya yo ni lo cobro. De modo que si me compro la Casa Nacional, te vendo el basurero. Te vendo el basurero. Y yo le dije, ¿cuánto es eso? Me dice, bueno, yo quisiera $500,000. Yo digo, ahí perdimos. Oye, porque yo no trabajo con dólares, sino con pesos. Si tú quieres, te puedo buscar $500,000, pero me tienes que dar 6 meses para pagártelo. Me dijo, llévatelo. La Casa Nacional la compré yo. Sí. Y la casa de Don Juan, desde luego, no solo fue el solar. Todo lo hice yo. Tuve algunas ayudas. Claro. Tuve algunas ayudas de gente que estimaban a Don Juan y que contribuyeron con algo, pero fue mi responsabilidad. Es importante. Yo no sé por qué yo he tenido que contar esto. No te apures, nadie nos está oyendo. Es importante. Sí, lo están oyendo. Y es la primera vez que lo digo. Y nos tienes emocionados. Claro. Es importante que ese basurero, y yo recuerdo, está ahora en el centro del polígono. Centro. Esa es la calle donde está la casina. Y detrás de Pizzarelli, vamos a decirlo. Entonces, cuando terminas esa casa, ¿cuál fue la reacción de don Juan? Bueno, yo hice un acto de amistad, solo amigos y gente cercana a don Juan, para hacerle la entrega de la casa. Y fue un sacerdote y bendijo la casa. Doña Carmen, te imaginarás que estaba sumamente emocionada y muy agradecida. Yo le hice la casa a ellos y arriba hice un apartamento para su hija soltera. Para Bárbara. Para Barbarita. Estoy un poquito emocionado. La emoción es que no es para menos. No es para menos. Claro. Y desde luego, esa fue su casa. Claro. Ahí terminó su vida, él y doña Carmen. En una ocasión hubo quejas por el ruido que ya había en las inmediaciones, cómo se urbanizó aquello. Eduardo, pero vamos, no por no aceptar las emociones, vamos un poco hacia atrás. Cuando tú te gradúas, tú conseguiste una beca. Mira, eso tiene otra historia. Vamos a ver. Porque ahora es muy fácil irse. Te has ido 7 veces, yo 9, cualquier muchacho se va. Tus nietos se deben haber ido muy fácil. Pero el hijo de muñeca no tenía muchos dólares. No, ni muchos pesos. Ni liras en esa época, ni pesetas, ¿no? Mira, yo creo que don Juan fue el mago. Don Juan fue el mago. Cuando don Juan tomó posesión el 27 de febrero del 63. Y mi hermano Abraham ya estudiaba, ya tenía un año hecho en estudios de ingeniería eléctrica en Puerto Rico, porque aquí no había ingeniería eléctrica. Y él trabajó para el CEA y logró una beca del CEA para poder realizar sus estudios. Desde luego, mamá le completaba lo poco que podía darle. Pero Tirso, mi segundo hermano, que está fallecido, murió en un accidente aéreo, quería estudiar igual, lo mismo, ingeniería eléctrica, que no había aquí. Y desde luego... En Monterrey se estudiaba, ¿verdad? En Monterrey era. Monterrey, en México. No, en Puerto Rico. En Puerto Rico también. Sí, en, ¿cómo se llama donde está la universidad? Mayagüez. En Mayagüez. Porque los Arthur estudiaron ahí en México. Entonces, en marzo, a principios de marzo, ya don Juan había asumido la presidencia, el 27 de febrero. Me dice mamá, ¿y qué vamos a hacer para que Tirso pueda hacer su carrera? Porque ya mantener a uno en Puerto Rico o ayudar con mamá no tenía muchos recursos, era vendiendo diquitos, compraba a 1.25 y lo vendía a 1.50. Y a 25 se ganaba.
Así nos educó. Hasta que después pudo ella importar ella directamente. Entonces, bueno, le digo a don Juan en marzo, don Juan, le cuento. ¿Ya presidente? Ya presidente. O sea, tú entrabas a Palacio. No, yo, espérate, eso era otra historia. No al Palacio, al despacho del presidente. Ese muchacho, ahí viene ese muchacho. No, cuando yo llegaba, los guardias me abrían la puerta del despacho, porque así lo había instruido don Juan, que cuando yo llegara, no le avisaran, sino que abrieran la puerta. Y a veces yo llegaba y estaba con gente ahí, él me hacía seña que me sentara en un sillón cerca. Bueno, vamos, sigamos contando la historia. Sí, pero es bueno que eso se sepa, hasta llegar al reloj ahorita, sí. ¿Al reloj? Sí, eso. A los relojes. Es con prueba. Sí. Suerte que conté que estamos... Claro. Pero sí, don Juan, y yo necesito que mi hermano estudie. Hay esta situación, le conté, y me dijo, ¿cuándo se tiene que ir? Yo le dije, creo que tiene que ser en mayo, a fines de mayo, porque tiene que hacer un previo, como un curso pre-universitario. Y me dice, ¿tu mamá lo puede mandar en mayo? Le digo, sí, ella lo puede mandar, el asunto no es ese. Mantenerlo allá. Es mantenerlo, más el primero que ya está allá. Me dice, dile que lo mande. Ya, estaba hablado. Se va el muchacho en mayo. Ay, mi madre, y el golpe en septiembre. En septiembre. Yo no sé cómo yo hablé con Milagros Ortiz Bosch, que éramos muy cercanos. Cuando a don Juan lo deponen, todavía preso en el Palacio, Milagro lo va a ver. Creo que fue la única persona que tuvo acceso. Cuando ella viene del Palacio me llama y me dice, ven a verme. Me dice, te mando un mensaje, tío Juan. Espérate. Yo estoy preparándome, estudiando francés, porque ya yo tengo mis planes de irme para París, a la Escuela Especial de Arquitectura. Pero todavía yo no tenía nada. Desde luego, mis compañeros de estudio, varios de ellos de La Salle, éramos 8. Uno se casó unos días antes de irnos. Pipí Delgado. Sí. Entonces, yo le dije, ya yo había hablado con don Juan, para que cuando él creó el programa de becas, ya mucho después de lo que te conté de mi hermano, yo le dije, mire don Juan, esta situación, nosotros somos un grupo, queremos ir nuestra pero tú eras un ambicioso, tú pedías. No pedía, pero ¿cómo lo hacía? Amigo del presidente, eso es. ¿Cómo conseguía yo que fuéramos a una beca a estudiar a París? Es verdad. Tenía que ser con el apoyo del Estado, del gobierno. Claro. Y entonces le dije, mire don Juan, hay esta situación, somos 8. Y en eso se casó Pipi. Que por cierto, don Juan fue a la boda. Entonces con alta gracia. Sí, alta gracia. Y me dice don Juan, me dice él, pues muy bien, que vayan a ver a Fabito Herrera todos y le den todos los datos, porque será a través de la Cancillería que vamos a hacer ese programa, para que tuvieran la protección oficial como de funcionarios de la embajada, y eso nos diera cierta facilidad y ciertas comodidades. Y vayan a ver a Fabito Herrera en la Cancillería y él le dirá todo lo que necesita. Milagro va a ver a tío Juan preso en el Palacio. Entonces, ¿qué te manda a decir? Me llama Milagro, ven a verme.
Cuando voy, Milagro me dice, mira, estoy contando algo de una persona que puede dar testimonio de lo que estoy contando. Primicia a este hombre. Sí, así es. Me dice, y Milagro me dice, me dijo tío Juan que les dijera a ustedes que se vayan a hacer su posgrado, que en los próximos 2 años aquí no va a pasar nada. Yo estoy erizado. O sea, ese hombre pensó en esos muchachitos en el momento que él estaba preso, en el golpe de Estado. Pero yo estoy erizado contándote. Sí, cuando uno lo oye, porque quizás tú lo has pensado 1000 veces, pero cuando tú lo oyes, y así lo hicieron ustedes y se fueron y se formaron. Así nos fuimos. Estaba cerrada la universidad y no nos habíamos podido examinar. Cuando Milagro me dice eso, voy donde Monsito Báez, que era el rector. Claro. Ya había sido profesor nuestro. En el 5º año ya le había sido profesor. De modo que ya había una relación con él, personal. Y le explico. Le digo, mire, profesor, hay esta situación. El presidente mandó a decir que ya eso está todo aprobado en Cancillería, que nos vayamos, que en los próximos 2 años no va a pasar nada aquí. Dice Monsito, ¿y ustedes estarían preparados para presentar todos los exámenes en un solo día? Y yo, no tenemos de otra. ¿Y lo presentaron en un solo día? En un solo día. Me dijo, pues vengan aquí a las 8 de la mañana, pasado mañana, que yo voy a contactar a todos los profesores para que los examinen a todos, todas las materias, ese día. Y al otro día van a tener su certificado. Pues tenemos que llevar nuestro certificado a la universidad para poder entrar allá. Y así se hizo. Y así se hizo. Nos pasamos un día entero examinándonos de todas las materias. ¿Y todos pasaron? Todos pasamos. Wow. Impresionante. Fueron todos exámenes escritos. Y desde luego el otro día él abrió la oficina de la rectoría. De la rectoría para expedir los certificados. ¿Y cuándo se fueron ustedes? ¿Una semana después? Día. Ay, mi madre. No, pero esta es la primera parte de la historia, se lo dije, de Eduardo Selman Hasbún. Hay un detalle. ¿Tú le construiste a Balaguer? ¿A Balaguer? Ajá. Claro. Tú reformaste y eso no le... Te cuento. Después de la pausa. Okay. Vamos a hacer la pausa. Aquí seguimos con don Eduardo Selman Hasbún, ese mismo, el que fue secretario, ministro, cónsul, pero ahora lo tenemos preso aquí de su historia. Por cierto, ¿el pello azul era tuyo? ¿Perdón? ¿El pello azul de don Juan era tuyo? ¿Cuál? El azulito, el 504, ¿no? No. Ah, bueno. Entonces, Carolina, no, dime porque tú tienes que el programa en la pausa es tan interesante como... Entonces, ¿usted le construyó a Balaguer? Fíjate, un hijo de Pupo Cordero, Mac Cordero, tú debes conocerlo, claro, porque trabajó mucho en televisión, eso. Se casó con una hija del doctor Jacinto González Mañón, un médico dominicano que se fue a vivir a Puerto Rico, se casó con una señora puertorriqueña. Mac Cordero además era muy conocido en Puerto Rico, ¿no? No, y tuvieron trillizas. El doctor González Mañón y su esposa. El parto de ella fueron trillizas. Una de las trillizas se casó con Mac Cordero. Pupo Cordero, el papá de Mac, mi papá y mi mamá eran muy amigos. Y después que papá murió, Mac siempre, Pupo Cordero siempre estuvo muy cerca de nosotros. En alguna medida sintiendo apoyo, tú sabes. El caso es que cuando Mac se casa con esa niña, pues de alguna manera hay un contacto con la familia de la niña, de su esposa, el doctor González Mañón. Y a él se le ocurrió, compró un solar en la avenida Independencia al lado de la Clínica Abreu, que quería hacer un edificio de varias plantas. ¿El Santa Ana? El Santa Ana. Ana se llamaba la mamá de él. Y entonces le puse... Es con una libretita. Sí. Él le puso el nombre de Santa Ana en honor a su mamá. Entonces, ese edificio me pidió que yo fuera que lo diseñara. Fue mi primera obra importante que yo diseñé. Pues yo había diseñado casas y cosas, pero eso fue lo primero importante. Yo nada más la diseñé.
Y un día pasó Balaguer por ahí. No. Ajá. Él invitó a Balaguer porque eran amigos a inaugurar el edificio. Y en la inauguración, Balaguer me dice, o sea, él me presenta, él presenta al arquitecto, al presidente, y nos saludamos. Balaguer conoció a mi familia porque vivía en La Estrelleta. Mi abuela y mi tía Alicia vivían en La Estrelleta al lado de doña Laíta, y al lado vivía Balaguer con su mamá. Y Esas al relaciones frente, primarias. y al Sí. frente doña Rosa. O sea que toda la familia Balaguer estaba ahí. Y él conocía a tía Alicia. Tía Alicia fue directora general de deportes cuando él fue secretario de educación. Okay. O sea que había una relación. Pero yo era un muchacho. Y cuando él me presenta, el doctor González Mañón, dueño del edificio, me presenta al presidente. Nos saludamos de manera muy cordial. Y el presidente me dice, el presidente Balaguer, ¿y tú no le estás trabajando al gobierno? Y yo me sonreí y le dije, usted sabe que no, porque usted queda los trabajos. Entonces, a él le hizo gracia. Le salió el turco. Por suerte, por suerte le cayó en gracia la respuesta. Y entonces hizo una seña llamando a Bello Andino. Bello Andino se acercó y él le dijo, ocúpate de que el arquitecto me vea el viernes. Él los viernes recibía a los contratistas. Y yo llegué como... Tú eras un muchacho recién empezando. Empezando, mi primera obra claro. fue esa. Y digo importante porque Sí. había muchas casas y eso. El caso es que él me hace pasar, pero no me entrevista de una vez. Yo no sé si fue intencionalmente o no, pero yo tuve que tirarme la oreja de todos los contratistas que fueron a dar explicaciones porque iban los viernes a poner al día al presidente y eso. Y me dice Balaguer, ya cuando comienza, me dice, yo quiero que tú te ocupes de una de las embajadas que estamos haciendo en la avenida Nacaona, porque yo me he ocupado de que se hagan edificaciones de importancia para las embajadas para darle carácter al parque. Que lo tiene. Ujú. Y le digo, bueno, con mucho gusto, presidente. ¿En qué tiempo tú me lo traes? Yo le dije, ¿en qué tiempo usted quiere? Me dijo, lo más pronto posible. Le dije, deme 2 semanas. Y en las 2 semanas yo le llevé mi proyecto de la embajada. Proyecto que yo hice para la embajada. Un anteproyecto. ¿Y cuál embajada era? Espérate. Pero espera, tú amaneciste en 2 semanas. En 2 diseñando. semanas, no te imaginas. Porque yo no tenía una oficina montada. Era yo solo que hacía mi cosa. Bueno, cuando llego con mi proyecto, Debajo del brazo, tu plano. ¿sí? Imagínate. todas mis cosas, me dice él, ¿y cuál es el presupuesto? Yo, bueno, presidente, yo le traigo el anteproyecto. Pero espérate, él lo vio, tú lo abriste. No, en el yo se lo espérate. traje y le dije, mire, aquí está el anteproyecto. Y me dice, ¿que cuánto costaba? Yo le dije, presidente, yo solo le traigo la idea ya para que usted la valore, si usted cree que se puede hacer, si eso no... Sí, eso está muy bien. Vamos a comenzar a ver dónde, Bebecito, a la oficina de ingeniería que tenía en la presidencia, que él te va a sacar un dinero adelante. Le digo, pero yo no tengo presupuesto, presidente, ni cálculo, ni presupuesto, no tengo nada, yo tengo que hacer todo eso. Y me dijo, comience con las excavaciones, que se le va a entregar un dinero. Ay. Voy donde Bebecito el lunes. Eso fue viernes en la noche y el lunes yo voy a la oficina. Y me dice, ya yo tengo instrucciones, te va a salir un cheque de 40,000 pesos para que comience a cavar. Yo no tengo presupuesto, no importa lo que dé. Bueno, a las 2 semanas me llaman. Digo, me fuñí. Ya descubrieron que soy bochista. Me van a quitar todo. Voy a la oficina técnica y me dice el ingeniero Subero, dice el presidente que pare el proyecto de la embajada, que le haga un proyecto de apartamentos de primera calidad,
primera categoría. Tú sabes lo que estamos hablando. Porque las embajadas, él vino muy disgustado después que la fue a ver. Porque ninguna embajada la quieren, ninguna de las embajadas actuales en el país. Por las inmediaciones, claro. No, que costaba dinero y las embajadas no querían comprar. Mira dónde está. Querían que se la dieran, que se las dieran de regalo, que el Estado la aportara. Entonces ahí vino el proyecto Anacaona. Entonces ahí fue, él me dijo, mira esta tarjeta, una tarjeta de esas que se manda, tarjeta no, ¿cómo se llama? Postales. Una postal. Yo quiero eso. El presidente quiere algo parecido a esto, un proyecto de apartamento grandísimo de Miami, no torres. No, no son todos. Y me dice, él quiere algo así. Mira, a ver lo que tú te inventas. Me inventé los escalonados. Yo tenía que buscar algo que no hubiera en el país. Para poder Gente, yo quiero crear una impronta. Claro. Entonces pero eso sí, los apartamentos son comodísimos. Por eso 3 dormitorios con 2 baños. Muy sala, amplio, comedor, tienen luz. Luz por todo ventilado, vean. En fin, norte-sur. El caso es, me dice Subero, mira a ver lo que tú preparas con eso. Le digo, pero yo no voy a repetir eso, le dije. Yo voy a hacer mi proyecto, mis ideas. Tráele lo que tú creas que a él le pueda gustar. Y yo llegué con mi proyecto de apartamento de edificio escalonado. Para ver, me dice. Pero eso era muy ambicioso. Espérate, no, ambicioso, novedoso. Novedoso también. Cuando yo lo llevo, me dice, Gallagher me dice, esto es muy novedoso. Digo, bueno, presidente, creo que queremos hacer algo diferente. Una cosa que se luzca para que va a tener el parque enfrente, de modo que tenga realce. Y me dijo, ¿cuándo empezamos? Digo, déjeme terminar de hacer el proyecto, porque nada más esa es la idea primero. ¿No? Vaya el lunes para que le entreguen el dinero que le pusimos para que usted lo reciba. Y comience a hacer excavaciones, que todo lo que usted haga estaba bien hecho. Y empezaste las excavaciones. Y así se inició esa relación, ese proyecto, otro que se repitió más adelante, también mucho más grande. Antes de terminar de inaugurarlo, me dice, entonces, ¿qué vamos a hacer con esos apartamentos? Tremendo reto, porque ¿a quién le damos esos apartamentos? Espérate. Y le digo yo, presidente, que lo vende el Banco de la Vivienda. Ahí no hay problema de ningún tipo. Ni usted tiene que bregar con vainas con políticos, ni nadie puede pensar que pueda aspirar a que se lo den. Ay, pero esa es buena idea. Ve, habla con el que estaba como ay, Dios mío, medio Pitaluga. Ve, habla con Pitaluga. Digo, ya yo hablé con él. ¿Y qué te dijo? Que sí, que ellos lo pueden financiar. Que ellos lo pueden asumir y lo financian. Y todo lo que sea del Estado, él se lo entrega. Ah, pero tú fuiste muy rápido. Bueno, yo me preparé, presidente, para darle una opción, porque yo creo que de otra manera va a haber un mal manejo. Eso es lo mejor, que sea el Banco de la Vivienda que lo maneje. Digo, no, tú tienes razón, pero no vendas 2. Yo me quedé en silencio. Uno se lo entrega a su hija, porque ya la hija había ido a verlo y le había hablado de lo que le había encantado. Y tú te quedaste así como muy normal. Sí. ¿Y el otro? A Juan. Se lo entrega a Juan. Y yo le dije, presidente, no me eche esa canana. Usted conoce a su amigo. Dile que fui yo que te lo pedí. Bueno. Ustedes no saben la brega que ahí me dio decir a don Juan que yo tenía esa instrucción. Que Joaquín le mandó a decir que tiene un apartamento de lo más novedoso que hay ahora mismo, y usted le dijo. Claro, yo tenía que decírselo. ¿Y entonces? Don Juan, el presidente me dio instrucciones para entregarle el apartamento. Dile a él
que él sabe que yo no lo puedo aceptar. Esto es grave. Y entonces usted fue de correr y dile, bueno, presidente, dice el presidente que no lo puede aceptar. Que usted sabe que él no lo puede aceptar. ¿Y cuál fue la respuesta de Balaguer? Yo sabía. Ese es Juan. La verdad que... yo estoy erizado. Absolutamente. todos estamos. Sí, ver el reloj es una condena, pero esto te compromete, porque esta es la primera parte. Claro. Eso Tú es debes así. tener anécdotas con Joaquín Balaguer Ay, sí, también sí. entrañables. Entrañables, Sí. de verdad. Yo soy un privilegiado porque haber tenido esta relación con esas dos personas a ese nivel, con el consentimiento mutuo de esa relación. Yo no era un correveidile, porque No. ellos sabían que yo no podía hacer Sí, eso. porque era un consentimiento mutuo de que Sí. tú eras de los dos. Y hijo de los dos. Mira algo, cuando te dije si le pusiste a los planos, yo recuerdo en una ocasión que don Rafael Tomás Hernández Sí. decía que él, también muchacho, como tú en otra época, se sorprendía de la visión del país que tenía el presidente Balaguer. Increíble. Y del concepto de urbanismo, igual que Cristian Martínez con la plaza. Sí. ¿Tú percibiste eso en él? ¿Lo Así comprobaste? es, así es. Más que eso. Un conocimiento, mira, al detalle de todo. Joaquín Balaguer dedicó su vida al país. Habrá gente que pueden sentir lastimada y habrá personas que se pueden sentir agraciadas. Pero yo te voy a decir, qué suerte que el que estaba en el gobierno al terminar la dictadura fuera Balaguer, que tuvo un tránsito corto y luego, con el consentimiento de muchos sectores de poder, pudo gobernar el país. Esto va a requerir una segunda parte. Eduardo, no te despedimos, te decimos hasta Claro. siempre, hasta ahorita, y ya llegó el gobierno de la Sí, tarde. Gracias, sí, sí. Iluminada, por prestarnos este minuto, y ustedes hasta mañana.